Recordemos que el feminismo lucha por la liberación de la mujer de este supuesto patriarcado, ¿no? El patriarcado es este sistema que llenó de derechos y llenó de ventajas al hombre, pero que condenó a la mujer a muchas cosas. Y entre esas cosas condenó a la mujer a ser ama de casa, a ser esposa y a ser madre y nada más. Mientras el patriarcado llenó de favores y derechos y todos los hombres nos estamos desarrollando en nuestros trabajos del sueño, la mujer, por el mismo patriarcado, fue condenada a soportar a sus hijos el grito, hablar con las maestras, las tareas, el planchar y el planchar 3 horas y el mirar y creció más la pila de ropas y el volver a lavar y el volver a lavar. Y el feminismo enseña eso. El feminismo ha metido en la cabeza de las mujeres que mientras los hombres pueden desarrollarse y perseguir sus sueños fuera de casa, la mujer está condenada a ser la esposa de y la mamá de, y nada más. Y el feminismo ha metido eso en las cabezas de las mujeres, que eso es injusto. Porque todos los hombres aquí están viviendo sus sueños, ¿verdad? En su trabajo. ¿Sí? Todos se despertaron un día y cómo quiero que me paguen mal, cómo quiero que me insulte, que me traten mal, que si hay un robo en la sucursal, ¿a quién van a culpar? Me encanta, ese fue mi sueño desde pequeño, que me acusen injustamente, que me pongan cámaras para vigilar cómo me muevo todo el tiempo, qué es lo que hago. Es una mentira que el hombre ha elegido, aún los que sí están cumpliendo sus sueños. Si ustedes piensan, por ejemplo, un futbolista, no es que, bueno, no me queda nada más que hacer, así que voy a ser una estrella de fútbol en Inglaterra. No, desde niño comienzan y es su sueño. Hay un futbolista, bueno, ya se retiró, se llamó Wayne Rooney. Sigue vivo, tremendo futbolista inglés. En la gloria de su deporte, en lo que él estaba haciendo, él luego confiesa que estaba en la más profunda depresión. Aún cumpliendo su sueño. Y no hace falta decir la cantidad de actores que se han suicidado, empastillados o en su habitación, lo que sea, cumpliendo sus sueños. Pero el feminismo ha metido en la cabeza que lo que dice Pablo, lo que está diciendo Pablo es una locura, es un ataque a la mujer. La iglesia lamentablemente ha metido, como vimos el domingo pasado, ha abrazado el feminismo. Y por eso dice cosas raras como, bueno, eso era de la cultura. ¿Lo han escuchado alguna vez? Pablo dice esto, pero porque era la cultura de entonces. Ya no es inspirado por el Espíritu Santo esa parte de la Biblia. Como dijo un pastor, es como que la iglesia y las mujeres en la iglesia que han abrazado el feminismo dicen, Señor, te doy gracias porque pusiste la tierra lo suficientemente lejos del sol para no quemarnos y lo suficientemente cerca a la tierra del sol para no congelarlos. Nos pusiste en esta tierra y creaste todo el hábitat de la perfección para que el hombre pueda vivir y desarrollarse. Me hiciste un sistema interno perfecto, sistema digestivo, sistema nervioso, hiciste una maravilla, pero en cuanto a la sujeción, te re equivocaste. El feminismo ha metido en la cabeza de las mujeres que la casa es la cárcel. ¿Recuerdan lo que decía el amigo de Marx, Engels? El hombre en la casa, ¿quién es? El burgués, el que se está desarrollando. ¿Y la mujer qué es? En palabras de doña Florinda. La chusma, el proletariado, el obrero explotado, la mujer. El hombre llega feliz porque se desarrolló en su trabajo y la mujer está ahí soportando a sus hijos. Pueden ver entonces que lo que Pablo le está pidiendo a las mujeres es algo sumamente chocante y provocador. Un hombre le está pidiendo a la mujer que se quede en casa. ¿Qué piensan? ¿Cuántas de ustedes no les ha chocado este pasaje? ¿Cuántos de ustedes adentro es como que, bueno, pasa que Pablo no conocía a mi esposo o lo que sea? O Pablo no tenía hijos, para él es fácil quedarse en la casa y mandar a la mujer con hijos, porque no tenía hijos. Nosotros tenemos uno, es una bendición, pero a veces, bueno, desborda de bendición y nos desborda los dos. Los que tienen 2, los que tienen 3.
Pablo no era casado, que es espectacular que Pablo del matrimonio porque él no era casado, es re sencillo para él. No podemos ver que era el Espíritu Santo hablando. ¿A cuántas? No quiero que levanten la mano porque van a quedar expuestas, pero ¿cuántas no les está como este pasaje de que aún dentro de la iglesia? Si una persona, una mujer me pregunta, ¿qué tengo que hacer en la iglesia? Porque yo me siento que no hago nada. Mi primera pregunta sería, ¿estás educando a tus hijos en la piedad? Si es no, pues no tienes nada que hacer aquí. Vuelve a casa y educa a tus hijos en la piedad. Si una jovencita dice, no, lo que pasa es que esto y lo otro, no sé qué hacer con mi vida, ¿estás creciendo para ser una mujer piadosa, reverente? ¿Te estás preparando para cuidar a tus hijos, amar a tus hijos, guiar tu casa, gobernar tu casa? Si es no, pues no tienes nada que hacer en un ministerio de la iglesia. Porque el Señor te confiaría algo más cuando lo que claramente Él reveló, tú lo desprecias. ¿Verdad? Otra vez, un hombre le está pidiendo que la mujer se quede en casa. Pablo era un machista radical. En las famosas palabras de nuestra presidente, vicepresidente en los papeles, pero presidente en el accionar, Pablo era un machirulo, ¿no? Pablo era un machirulo, un machista radical. Aparentemente el cristianismo, ¿qué hace con la mujer? La oprime, no la deja desarrollarse. Por eso, hablar de estas cosas en la iglesia es algo sumamente delicado. Es como que está hablar del dinero y hablar de la mujer que se sujete. Son como cosas como que, no sé, ¿no? Prefiero ir a pelear con feministas ahí que hablar de la sujeción en la iglesia. A veces es bastante duro. Ahora, si el feminismo es tan dañino como vimos el domingo pasado, ¿por qué es tan aceptado? En el mundo es muy aceptado, pero ¿por qué es tan aceptado dentro de la iglesia? ¿Por qué hay mujeres que se llaman feministas cristianas o cristianas feministas? ¿Por qué hay eso? Bueno, primero porque, como lo vimos el domingo pasado, el feminismo es presentado como algo bueno, es el regalo, el caballo de Troya. Es algo bueno, es lo que la mujer necesita. Se lo presenta al feminismo como la solución para el problema de la mujer. ¿Recuerdan lo que decía esta feminista de los años 60 y 70, Betty Freeman? Hay un mal que no puede ser nombrado. ¿Qué pasa ahora que la mujer ya consiguió los derechos al voto, consiguió los derechos a la educación, ya tiene la patria potestad, consiguió casi todos los derechos que tiene el hombre y sin embargo se sigue sintiendo vacía, vacía y vacía? ¿Qué pasa? Decía Betty Freeman. Bueno, pues es este patriarcado que ha oprimido a la mujer en la casa. Entonces el feminismo es presentado como algo bueno, como algo que da vida, que a la mujer le da plenitud. Lo segundo, ¿por qué el feminismo es tan aceptado en la iglesia? Porque el feminismo, y esto lo digo con completa sinceridad, utiliza realidades y problemas reales en la vida de las mujeres. El feminismo no se inventa de que son violadas las mujeres. El feminismo no inventa de que hay acoso en la calle. Las mujeres lo deben vivir todos los días. Lo que no te dice el feminismo es que no solamente son las mujeres violadas. 3 varones por día son violados en Argentina. ¿Y eso? Pero el feminismo entonces utiliza, problemas reales de la mujer, que es tratada como menos, en muchos casos sí, por esposos autoritarios, por esposos, eso es cierto, pero tampoco te dice el feminismo que hay mujeres que trabajan para su jefa, que es mujer, y la trata como si fuera el patriarcado. Pregúntenle a Victoria Donda, la presidenta del INADI. ¿Saben lo que es el INADI? ¿Sí? Es el Instituto Nacional contra la Discriminación. Es la policía del pensamiento. Te están controlando lo que vos pensás, está bien o está mal, según el INADI lo determina. Bueno, la titular del INADI, Victoria Donda, tenía una mujer, la explotaba, le pagaba 5.000 pesos, la hacía trabajar no sé cuántas horas y la tenía en negro. Pero el feminismo no te dice eso. Pero, vuelvo a decir, son problemas reales.
El acoso, la insinuación del hombre, las groserías que le dicen son problemas reales. El temor, no sé si a ustedes les pasa, de caminar a ciertas horas ya por lugares a que salga alguien, es real, ¿verdad? No se lo inventa el feminismo eso, es real. Yo, por ejemplo, ya a cierta hora no dejo que André vaya a comprar ahí al negocio de casa. Ya voy yo. No quiero, porque es oscuro. Bueno, los que conocen casa saben que es un trecho. Es real ese feminismo. Entonces, las mujeres se sienten identificadas con eso. Porque lamentablemente la iglesia también abrazó ese maltrato hacia la mujer de parte del hombre y de parte de otras mujeres hacia las mujeres. También lo abrazó. ¿Conocen iglesias donde el pastor es como la figurita, es como nuestro presidente, pero la que gobierna es quién? La pastora. ¿Se imaginan a Andrea acá? No, ella tiene un carácter mucho más firme que el mío. Tiene que dar clases en una técnica. Imagínense el carácter que debe tener. La pastora. No es pastora, no para los que sepan. No es pastora. Si bien ahora, hermanos, la imagen que nosotros tenemos del feminismo es de muchas mujeres quemando catedrales, golpeando hombres, insultando a todo aquel que piense diferente, sea varón o mujer, pidiendo la muerte de sus hijos, ¿no? con el derecho al aborto, no siempre fue así. No siempre. En muchas épocas, lo vuelvo a repetir, la mujer era genuinamente discriminada. Era genuinamente tratado como algo inferior, ni siquiera como alguien inferior, como algo inferior. Es cierto eso. Recuerden, por ejemplo, el domingo pasado hablamos de la primera hora feminista, que se dice que tomó fuerzas con la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. Y en esta revolución se levantan, ¿no? el pueblo contra todo el gobierno tirano. Ellos pedían libertad, igualdad y fraternidad, pero para los varones. O sea, libertad, igualdad y fraternidad. Todo el que lee eso es espectacular, obvio que tiene que haber eso, pero para los varones. Esto es historia. Por eso, en agosto de 1789 se aprobó en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Y la mujer? Y la mujer tiene que estar en la casa. Eso es lo que literalmente decían. La mujer era dejada de lado, por eso, no sé cómo se pronuncia, Olympe de Goujon, de Gauche, no sé cómo. 2 años más tarde agarra la declaración, ¿sí?, de los derechos del hombre y del ciudadano y la cambia por los derechos de la mujer y de la ciudadana. Era como diciendo, es que nosotros también queremos igualdad, fraternidad. Nosotros tenemos los mismos derechos que el hombre. La mujer y el hombre, decían ella, tienen los mismos derechos, el mismo valor. Por promover esas ideas, esta mujer, Ulam de ella, fue a la guillotina. Le cortaron la cabeza. En 1793, un par de años desde que comenzó la Revolución Francesa, se disuelven los clubes femeninos. Y se establece una norma que decía que en la calle no se podían reunir más de 5 mujeres. ¡Wow! ¿No? O sea, 5 mujeres ya es un peligro para la sociedad, hay que disolver. Los clubes sociales de mujeres, listo, no se puede. 2 años más tarde se prohíbe a la mujer participar de asambleas públicas y se establece la minoría de edad perpetua para la mujer. O sea, se la consideraba una niña. Entonces no tenía derecho económico, no tenía potestad sobre su casa, no tenía la patria potestad sobre sus hijos. Es real, esto es historia. No estoy defendiendo el feminismo, es historia. Justamente uno de los grupos más radicales de la Revolución Francesa, llamativamente se llamaban los Iguales, ¿sí? El grupo radical de la Revolución Francesa se llamaban los Iguales, comenzó a hacer circular un panfleto que decía: proyecto de una ley por la que se prohíba a la mujer aprender a leer. Los Iguales. Los Iguales discriminaban a la mujer. Que se prohíba que la mujer aprenda a leer, ni siquiera que salga de casa, que aprenda a leer. Los Iguales.
Para el siglo XIX el panorama no era muy diferente. Recién en el siglo XX es que las mujeres consiguen el derecho al voto. Se dice que fue una de las ciudades de Australia en el año 1902 que permitió a una mujer votar. Siglo XX. Si bien antes, en el siglo XIX, como que ya se autorizaba a la mujer votar, luego se derogaba esa ley y se volvió a autorizar, pero la primera vez se cree que una mujer pudo votar fue en el 1902. En Argentina, por ejemplo, fue recién en 1951 que la mujer pudo votar. Mi abuela nació en el 27. Así que más o menos unos veintitantos de años donde ella no tenía nada que ver con quién les gobernaba. ¿Por qué les digo lo de mi abuela? Para que sea algo real. Uno dice, 1951, ya. Los que cumplen 30 se sienten deprimidos, 1951. Es muy cerca. Mi abuela está viva todavía. Ahí anda comiendo en San Pedro de Jujuy. Ella está viva. Pero por 20 años de su vida ella era no podía votar, no tenía derecho. Su opinión en cuanto al gobierno argentino no valía de nada. Es muy cercano. Entonces, las cosas que demandaba el movimiento feminista eran cosas nobles, ¿verdad? ¿O hay un burgués acá que diga, no, la mujer que no aprenda a leer, que la mujer no vote, ¿no? ¿Verdad? Espero que no. No, ¿verdad? Es noble, es claro que somos iguales. Pero eso, hermanos, la igualdad entre el hombre y la mujer no es una victoria del feminismo. Eso es una victoria del cristianismo. ¿Cómo era la situación de la mujer en la época de Jesús? No era muy diferente. John MacArthur, en su comentario a 1 Corintios, dice: en la sociedad griega y romana, la mujer no era otra cosa que una esclava. Era la propiedad del esposo, que a menudo el esposo compraba y vendía a su esposa a capricho. En muchas comunidades judías, continúa John MacArthur, la situación no era mucho mejor. Algunos hombres judíos tenían un concepto tan bajo de la mujer que llegaron a desarrollar una oración popular en la que se daba gracias a Dios por no haber nacido esclavo, gentil o mujer. ¿No? ¿Se imaginan en la comunión? Señor, te damos gracias por rescatarnos de nuestros pecados y porque no somos mujeres. Tu gracia es espectacular, es una bendición increíble. Gracias porque me predeterminaste hombre. ¿Se imaginan orar así? Bueno, se había desarrollado una oración popular donde gracias porque no soy esclavo, eso es legítimo. Gracias porque no soy gentil, bueno, eran muy celosos ellos, no gentil era el no judío. Pero gracias porque no soy mujer. El testimonio de la mujer de algún hecho que ella había presenciado no tenía valor para los funcionarios judíos, porque consideraban que las mujeres eran inestables y caprichosas. Entonces, si la mujer presenció un asesinato, es que exageran todo. No se consideraba su voz. ¿Les suena familiar? No se consideraba la voz como importante de la mujer. No se tenía en cuenta lo que la mujer afirmaba haber visto. Si moría una persona y había dos mujeres, y es que no hay testigos. No hay testigos, no hay testigos confiables. En cuanto a la educación, en la época de Jesús, muy pocas mujeres sabían leer. Muy pocas mujeres sabían leer. Y la educación conjunta de adultos de ambos sexos era algo insólito, era algo como, no sé, era algo completamente fuera de lugar. Algunos maestros, y esto es tremendo, algunos maestros iban tan lejos como para sugerir que un padre le enseñe a su hija el conocimiento de la Torá era tan inapropiado como enseñarle a ser promiscua. ¡Wow! Vaya si la mujer en la época de Jesús no era despreciada, minimizada. Que un hombre hablara con una mujer en la calle era considerado un escándalo. Hablar con una mujer en la calle era considerado un escándalo. Y algunos judíos creían que si un rabino, un maestro, hablaba con una mujer, era, en el mejor de los casos, una pérdida de tiempo.
O sea, en el mejor de los casos, hablar con una mujer es una pérdida de tiempo. En el peor de los casos era una distracción para el estudio de la Torá que lo podía llevar al hombre a la condenación eterna. ¿Qué tal? Entonces, hablar con las mujeres era, estoy perdiendo mi tiempo. Craig Keener, un profesor y estudioso de los contextos culturales, afirma que la piedad judía advertía que los hombres no debían hablar mucho con las mujeres y algunos rabinos agregaban hasta con la propia esposa. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo. O sea, bueno, uno entiende, yo casi no hablo con ninguna, salvo por algún, o si no es por un grupo, pero y es entendible, ¿no? Que un hombre casado anda hablando con otras mujeres, nada que ver, en la calle mucho menos. ¿Y la esposa qué tiene que ver? Es que es mujer. Y es mujer, y es mujer. ¿Qué va a hacer? Entonces, la piedad, o sea, mientras menos hablas con tu mujer, ¿qué cosa sos? Más piadoso. Wow. Entonces, es como que ahí, ¿no? Bueno, puede ser, se evitan problemas, roces, qué sé yo. No sé, algo diría. No, es una locura. Yo cuando lo estudiaba, lo leía, es una locura. Nosotros hablamos hasta dormidos, hablamos. Entonces, como pueden ver, la mujer no la pasaba muy bien en términos de igualdad con el hombre en el primer siglo. Cuando encontramos los relatos de las mujeres en la Biblia, no era que eran las mujeres súper desarrolladas, eran la Wonder Woman del judaísmo. Eran oprimidas. Si ya Israel se consideraba en cautiverio y los hombres sufrían, imagínense una mujer. Imagínense una mujer. Pero entonces viene Jesús al primer siglo y trae con él la vida del cielo, la vida eterna, que es lo que el Evangelio de Juan dice: yo he venido a traerles vida eterna. Es el estilo, la cultura del cielo, él la introduce en la tierra. ¿Cómo ve Dios y cómo es considerada la mujer a los ojos de Dios? Lo podemos ver claramente en cómo Jesús se comportaba con ella. Él trae la cultura del cielo y comienza a interactuar con mujeres. Y él las trató completamente diferente a cómo era la mujer tratada por la cultura de su época. Él la trataba con respeto, con amor, sin desprecio, con dignidad. La mujer en la cultura del cielo, en la vida eterna, no vale menos que el hombre. Es igual que el hombre. ¿Por qué? Porque ambos fueron creados a imagen de Dios. Entonces Jesús comienza a hacer su revolución cultural y comienza a enseñar a mujeres. Jesús tenía discípulas y eso era algo revolucionario. Lucas 10, 38 al 42 nos relata la historia de Marta y de María. Y dice el versículo 39 que María estaba sentada a los pies de Jesús y oía su palabra. ¿A quién termina como exhortando Jesús? A Marta, no a María. El hablar con una mujer, recuerden, era que en el mejor de los casos, una pérdida de tiempo. Y aquí viene Jesús con la cultura del cielo y empieza a discipular a una mujer. Le empieza a transmitir verdades del cielo a una mujer. María era tan importante para Jesús como los demás varones. Él no discriminaba. Si es mujer, no le mencionamos la Biblia en la casa. Si es varón, bueno, sí, hablemos. El sentarse a los pies del maestro, eso que hizo María, era la posición natural de los discípulos. Aquel que no estaba siendo discipulado, digamos, por Mauro, que es el maestro, no se sentaba a los pies de Mauro, que literalmente era sentarse en el piso a los pies de Mauro. Los demás se sentaban a la mesa. El discípulo se sentaba a los pies del maestro. Por eso Hechos 22:3 dice que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, porque se estaba preparando para ser como Gamaliel. Entonces lo que hizo María fue revolucionario. Y Craig Keener dice que la postura de María a los pies de Jesús puede que haya ofendido a la mayoría de los hombres judíos.
¿qué hace esta mujer acá? Aprendiendo con nosotros y del maestro. Una locura. Pero eso no molestó a Jesús. Él no rechazó a María, sino que le dijo: Marta, Marta, afanada estás. Te estás descuidando de la devoción, Marta. María estaba enamorada de Jesús. Marta también, pero ves que bueno, Señor, es que las empanadas, el horno, el gas, el freezer, no sé qué otra cosa. La gente. ¿No? La devoción, aprende a mis pies. No solo Jesús enseñaba a las mujeres, sino que permitía que las mujeres le siguieran en sus viajes. Y otra vez, eso para la época era escandaloso. Mujeres siguiendo a un maestro era algo, una locura. No sé, imagínense una locura de este tiempo. No sé, que el hombre puede dar a luz, ¿no? Entonces uno piensa que está loco el que dice eso en la televisión. Bueno, ver a mujeres siguiendo a un rabino era como, ¿qué? Están locas. No se puede. Lucas 8:1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino, y los 12 con él. Hasta ahí todo normal. Pero dice el versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades también lo seguían. María, la que se llamaba Magdalena, la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. ¡Oh, tremendo! Y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. No unas cuantas mujeres. ¿Qué dice ahí? Muchas mujeres. Entonces, sabiendo todo este contexto del primer siglo, no es de extrañarse que cuando los discípulos encuentran a Jesús hablando con la mujer samaritana en Juan 4:27, ¿qué dice? Se maravillaron de que hablara con una mujer. Estaban asombrados, quedaron boquiabiertos. ¿Qué hace hablando con una mujer? El soltero, la mujer sola, samaritana, y encima con un historial que no era muy puro. Los discípulos, al ver a Jesús amando a esta mujer, quedan, wow, ¿qué es esto? Me encanta el Señor porque los dejaba boquiabiertos, calmando las olas, el mar, la lluvia, levantando muertos, y los dejaba boquiabiertos en su trato con la mujer. Entonces quedaban así como, wow. En una ocasión, una mujer se acerca a la sinagoga un sábado. Un sábado era el día de reposo. Esta mujer llevaba 18 años encorvada. ¿Cuántos tienen problemas de espaldas? ¿Quién no tiene problemas de espaldas en esta iglesia? 18 años encorvada, no se podía enderezar. Entonces Jesús, al verla en esa condición, la llama y la libera de esa enfermedad. Eso está en Lucas 13:13. Y Lucas 13:14 dice: pero el principal de la sinagoga, enojado con Jesús de que hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos días, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió, no se quedó callado, no, sí, estamos en la iglesia, está diciendo una locura. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, ¿no? O sea, al corazón, yo puedo verte. Por eso después vemos a Pedro cuando se acerca con Simón, no anda, mirá, Simón, veo que tienes unas cositas, no, Simón, veo que tu corazón está en la oscuridad, vos no tenés nada que ver con el cristianismo. ¿De dónde sacó eso Pedro? De su celo, del ver el celo de Jesús en la misión de su Padre. Y Jesús va y le da con un palo: hipócrita, ¿sí?, al principal de la sinagoga. O sea, no era alguien, al principal de la sinagoga. Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿En verdad qué
¿Qué les pasa? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Es increíble. Una mujer defendida por Jesús delante del principal de la sinagoga y lo avergonzó. Wow. Jesús les dice, eres un hipócrita, no te importa el día de reposo. No te importa el día de reposo, pero todos los días de reposo desatás tu buey o tu asno. No te importa el día de reposo. Sabemos que los fariseos no pensaban en nadie más que ellos, la gloria de ellos, la alabanza de ellos, ¿sí? Cómo lo consideraban, solo ellos. Y cuando un hombre, por ejemplo, era sanado el día de reposo, también protestaban, como el hombre de la mano seca. Él era hombre, también protestaron, pero este caso era peor, porque una mujer se llevó la atención. Una mujer robando la atención en la sinagoga. No era un hombre el que estaba quebrantando el día de reposo, era una mujer. Y Jesús con esa actitud le está diciendo, esta mujer vale más que su asno o su buey. ¿Qué? El fariseo, el principal de la sinagoga, la estaba considerando menos que un animal. ¿Te preocupas por tu animal y no te preocupas por esta mujer? Vaya si no es para sentirse avergonzado. Los dejaba mudos. Y luego Jesús dice algo tremendo, algo revolucionario. Le dice, esta mujer también es hija de Abraham. En el versículo 16. Y esta hija de Abraham, le dicen Jesús, no solo vale más que un animal, sino que ella es tan hija de Abraham como vos. Tan digna y merecedora de recibir las bendiciones por formar parte de la familia de Abraham. No eres mejor que ella. Ella también es parte del pueblo de Dios. ¿Pueden ver lo escandaloso que era eso? Es como ir a una manifestación feminista y decir, vuelvan a las casas. Es un escándalo tremendo. Bueno, así. Jesús defendiendo y elevando la dignidad de la mujer. Porque esa es la cultura del cielo. Jesús defendiendo a la mujer. Jesús sanando a la mujer. Tan revolucionario fue el trato de Jesús hacia las mujeres que la primera persona en evangelizar, ¿quién fue? Ya lo saben, síganlo por deducción. Una mujer. ¿Quién fue? La samaritana. La primera persona en evangelizar públicamente fue una mujer. Y la primera persona en anunciar la resurrección de Jesús, ¿quién fue? Una mujer. ¡Wow! Después el Señor le concede a Pedro las llaves del cielo y él establece los roles. Pero, ¿quiénes eran los? Recuerden que el testimonio de una mujer no valía nada. ¿Cuánto tiene que haber sido el cambio del corazón de la samaritana para que primero una mujer y luego pecadora y adúltera como ella pueda convencer a todo un pueblo de que él era el Mesías? Le revolucionó la vida. Toda mi tristeza se convirtió en gozo, la plenitud del cielo entró en ella. Por eso deja su cántaro y se va llena de agua viva. ¡Wow! Una mujer pecadora se le confió el anunciar que el Mesías había llegado. Me encanta Jesús, porque eligió a mujeres y luego Pablo dice, eligió a los don nadie. Si tú tienes una Ferrari y un Fitito sin motor, él va a elegir el Fitito sin motor y con eso se va a glorificar. Por eso cantábamos hoy, a los pies, a los pies. El que se enaltece es dejado fuera del equipo de Jesús. El que es humilde de espíritu, con este yo me glorifico. Y la mujer era dejada fuera del círculo de Jesús. Y viene Jesús y dice, bueno, yo me hago cargo, tranquilos. Me es necesario pasar por Samaria. Hay una mujer que me necesita. Una mujer revolucionó toda la aldea.
Y ahora, una vez que Jesús asciende a los cielos, ¿qué pasa con la mujer? ¿Vuelve a ser denigrada en el cristianismo? En absoluto, todo lo contrario. El cristianismo afirma que tanto hombres y mujeres son iguales en dignidad y en valor. El cristianismo afirma que el rol que el Señor te asignó no define tu valor, como sí lo dice el feminismo. Gálatas 3:28, en una versión actual, dice: así que no importa si son judíos o no son judíos, no importa si son esclavos o son libres, no importa si son hombres o si son mujeres, si están unidos a Cristo, todos son, ¿qué cosa? Iguales. La igualdad, hermanos, entre el hombre y la mujer no es una victoria del feminismo, es una victoria de la cruz. Jesús trajo la cultura del cielo a esta tierra. Y en la cultura del cielo, mi esposa y yo vamos a adorar al mismo Rey juntos. Aunque ella pasa más tiempo con Jere. Ninguna mujer se siente, que está en Cristo, se siente menos que el hombre. Lo vuelvo a repetir. Ninguna mujer que está en Cristo se siente menos que el hombre. Porque sabe la mujer que es amada con la misma intensidad por Dios que a cualquiera de sus hermanos. Sabe que Jesús murió tanto por las mujeres como por los hombres. No debería existir el feminismo cristiano. Es tan sin sentido como utilizar la psicología con la Biblia. No lo necesitas. Si tienes la Biblia, no necesitas la sabiduría del mundo. Jesús trajo la cultura del cielo a la tierra. No el feminismo. El feminismo, hermanos, no ha salvado y no ha ayudado a ninguna mujer. Y esto lo digo con plena certeza. El feminismo usa, como dijimos al principio, los problemas reales de las mujeres, pero para implementar su propia agenda. Al feminismo no le importa la mujer. Al feminismo le hace falta el sufrimiento de la mujer para poder seguir trabajando. En cuanto a las violaciones, por ejemplo, lo único que hicieron fue escribir una canción, El violador eres tú. ¿Te imaginas una mujer a punto de ser violada que para defenderse comience a cantar El violador eres tú? ¿Qué va a hacer el violador? No, tiene razón, claro, la verdad que no te voy a violar. O sea, nos podemos reír porque es ilógico. O sea, para defender a los que tienen hijas, para defender a mi hija, este feminismo que se preocupa por las mujeres le dio una canción. Para que la mujer no se sienta excluida, lo único que hicieron fue comenzar a hablar con la E o con la X. Como si decir todes pudiera llenar ese vacío de un corazón quebrantado y rechazado. El nombre del feminismo legalizaron que un hombre pueda golpear a la mujer y legalizaron el nombre del feminismo que el hombre pueda abusar a la mujer. Por ejemplo, Alana McLaughlin, que fue un héroe de guerra estadounidense, se identificó como mujer y lo dejaron participar en artes marciales mixtas en la categoría femenina. En pocos minutos casi estrangula a una mujer. Legalizaron que el hombre pueda golpear a la mujer sin consecuencias. Un pedófilo llamado Hobby Began se declaró mujer y fue enviado a la cárcel de mujeres. ¿Qué creen que hizo ahí? Terminó violando y abusando a una de ellas. En nombre del feminismo, legalizaron el abuso a las mujeres. Al salir de la cárcel, ¿sabe qué hizo este Bobby? Se cortó el pelo y se autopercibe como varón. Un hombre en Córdoba, acá en Córdoba, es llevado a la cárcel por violencia de género. O sea, por violencia de género, saben que en la actualidad es contra la mujer. O sea, si le pegan al hombre, algo habrá hecho el hombre, pero si le pegan a la mujer es violencia de género. Bueno, este hombre es llevado a la cárcel, se comprobó que ejerció violencia de género y en la cárcel
se autopercibe mujer. Entonces, como es mujer, hay que trasladarlo a la cárcel de mujeres. Y ahí dejó embarazada a una de ellas. Ya no fue un hombre abusando de una mujer. Una mujer trans dejó embarazada a otra mujer. El nombre del feminismo violaron la intimidad de las mujeres, creando el baño no binario. Saben que ya hay ese baño, ¿no? Baño no binario, donde hace poco un adolescente en Estados Unidos violó a su compañera. Cuando el padre fue a protestar, el director le dijo: no tenemos ninguna evidencia de que haya pasado, y desechó el reclamo del padre sobre la nena. El padre pierde la cabeza, obviamente se tira sobre el director y lo meten preso a él por romper la paz. El presidente Biden de Estados Unidos, ¿saben qué dijo de este padre? Él es un terrorista. En nombre del feminismo legalizaron que yo pueda violar a una mujer, que el hombre pueda violar a una mujer, violar su intimidad y salir impune. El feminismo no pudo ni puede lidiar, como decía Betty Freeman, con el mal que no tiene nombre. El feminismo ha hecho que las mujeres odien sus familias, odien sus esposos y quieran matar a sus hijos. El feminismo ha hecho que jóvenes solteras odien a sus esposos antes de casarse. Todo esto fue presentado como algo bueno. Por eso la iglesia lo abraza tanto. Sin embargo, ese vacío en la mujer y esa depresión sigue en aumento. Sigue en aumento. El mal que no tiene nombre no fue detenido por el feminismo. Porque el feminismo no puede y no quiere llenar ese vacío de la mujer. Hace 2 noches, ya luego de la predicación les cuento bien algo que pasó, fue muy espiritual en casa. Estábamos tratando de calmar a Jere, que lloraba y lloraba y lloraba, y de repente empezamos a escuchar gritos afuera de casa de una mujer, golpeando la pared o lo que sea, diciendo: ¿por qué nadie me quiere? ¿Por qué nadie me quiere? Y lloraba a gritos a las 4 de la mañana. El feminismo no quiere lidiar con el vacío de la mujer, utiliza el sufrimiento de la mujer. Jesús ama a la mujer. Todas esas mujeres que tuvieron un encuentro con Jesús, todas, sus vidas fueron cambiadas completamente. Donde antes había vacío y rechazo, ahora había plenitud y aceptación. Donde antes había falta de amor, ahora había un amor que abundaba sin terminar. Donde antes había tristeza, ahora había gozo profundo e inquebrantable. Y cuando todas ellas fueron restauradas por Jesús, ninguna de ellas se levantó a crear una revolución contra el patriarcado del Imperio Romano. Porque habían entendido que la plenitud de su vida no consistía en hacer las mismas cosas que el hombre. No te da valor que manejes un colectivo, mujer, porque el hombre también lo hace. Ellas entendieron eso, la plenitud de su vida no consiste en copiar todo lo que hace el hombre. La mujer no vale más por manejar un colectivo o por tener una banca en el Senado. Esa es una mentira del feminismo. La mujer es despreciada cuando se queda en la casa. Es una mentira del feminismo, de Satanás. Su valor como mujer no estaba condicionado a la tarea que le correspondía hacer. Su plenitud de vida no consistía en dejar de servir a los demás. Su plenitud de vida vino porque fueron infinitamente amadas, recibidas y aceptadas por Dios en Jesús. El amor que habían recibido de Jesús hizo que estas mujeres, llenas de gozo, se entregaran a servir en lo que Él quiera. No era una carga. Es una muestra de amor al que me amó. Mi hijo no es una carga, es un regalo del Señor. Mi esposo es un regalo del Señor.
El feminismo te hizo odiar eso. Su plenitud de vida y el valor de la mujer vienen de Dios mismo. Porque ellas fueron creadas para estar con Dios y vivir para Dios. Es esa la comunión que llena la vida de las personas. De tal manera que ser esposas, madres, amas de casa no es una carga. Es un gozo, es un medio para disfrutar más de Jesús. Quiero hablarle a las hermanas porque tal vez muchas, o no sé si todas, habrán sufrido cosas terribles en sus vidas, que dejaron heridas profundas en el corazón. Infidelidad conyugal o maltrato conyugal, sufrieron el rechazo de sus padres, o también pueden haber sufrido la ausencia de sus padres, se haya ido de la casa o no, porque a veces el padre está en la casa, pero la que manda es la mamá. Eso afecta, el rechazo del padre afecta. Muchas de ustedes pueden haber sufrido maltrato o abuso de parte de otros hombres. Pueden haber sufrido abuso verbal, psicológico, físico. Muchas de ustedes pueden haber sido denigradas en el trabajo, tratadas como sirvientas. Muchas de ustedes pueden haber sido profundamente heridas. Y por eso pueden haber llegado a pensar que no valían nada, que a nadie le importaba sus vidas, que lo que hacía no tenía valor, que quedarme en casa a educar a mi hijo no tenía valor. Como esta joven de esa noche que les cuento, ¿por qué nadie me quiere? ¿Por qué nadie me quiere? Pero hoy Jesús les dice, hermanas, yo no me he olvidado de ti. Jesús les dice hoy, yo no me he olvidado de tu situación. No tienes que andar buscando tu valor fuera de mí, les dice el Señor. No tienes que andar buscando aceptación en otro lugar o en otras personas o en otro trabajo. Así como le era necesario a Jesús pasar por Samaria y hablar con la única mujer que estaba en el pozo, que era despreciada y rechazada por todos, así era necesario que hoy Jesús les vuelva a decir a ustedes, yo quiero darte verdadera vida. Quiero cambiar a tu corazón, quiero cambiar tu tristeza en gozo. Te amo. No necesitas el feminismo, hermana. Necesitas a Jesús. Tu identidad está en Él. Tu propósito está en Él. Tu plenitud de vida está en Él. Lo demás es un regalo. Hijos, casa, padre, trabajo, carrera. Yo estoy pleno en Él. Tú estás plena en Él. Lo demás es un regalo. Es cierto, el feminismo dice que hay algo que oprime a la mujer. Eso es cierto. Pero ellos no pueden llenar eso. Y en la iglesia se intenta llenar ese vacío, no con Jesús, sino con darle a la mujer la posición que no tiene que tener. Si los varones hacen esto, las mujeres también. El Señor no se ha olvidado de ti, hermana, de tu situación, de tus heridas. Capaz que alguno de ustedes está ahora como la mujer en Samaria. Sabe doctrina, sabe la forma correcta de adorar, sabe del Mesías, pero nunca tuvo un encuentro con Jesús. Hoy Jesús se acerca a ustedes. Cierren sus ojos.